Y a través de Maray Radio, a esta hora de la jornada, ya tenemos invitadas acá en nuestro programa. Vamos a conversar con Lucía Cleveland y Daniela Sepúlveda. Ellas son químicas farmacéuticas del Servicio de Salud Atacama. Primero quiero saludarles a cada una de ellas que ya están acá en los estudios de Maray Radio. Lucía, ¿qué tal? Gusto de saludarle. Bienvenida a Maray. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad que tenemos para educar. De todas maneras, importante lo que dijo usted, lo de educar. Daniela, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Hola, muy buenos días. Como decía Lucía, estamos muy agradecidas de este espacio que nos permiten para poder compartir esta información importante con la comunidad. Semana que dice relación con el uso, mal uso o no sé, de los antimicrobianos. Bueno, pero para contextualizar un poquitito esto, quisiéramos saber que a lo largo del tiempo las bacterias, los virus, entiendo, los hongos y los parásitos cambian y dejan de responder. Pero, ¿qué es lo que son? Partamos por esto. ¿Qué es lo que son, primero que todo, los antimicrobianos? Bueno, los antimicrobianos son fármacos que se utilizan para el tratamiento de infecciones por diferentes tipos de microorganismos, ya principalmente por bacterias, virus, puede ser hongo, también puede ser parásito, pero la familia más como importante de los antimicrobianos son los antibióticos, o sea, medicamentos ampliamente usados en la comunidad, sobre todo en el periodo de invierno, y ahora están muy difundidos su uso también para con respecto a las enfermedades respiratorias que han ido en aumento en el último tiempo. Bien, y a lo largo del tiempo, decía yo al inicio de esta conversación, las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos cambian y dejan de responder a los medicamentos, lo que hace más difícil el tratamiento, como que se camuflan por ahí, ¿no? En fin, pero ¿cuáles son los factores que aceleran esta resistencia y cuál es el impacto? Bueno, si lo que usted hablaba, esto de camuflar, de mutar, es lo que se conoce como resistencia antimicrobiana, y eso es cuando la bacteria o el microorganismo, ¿cierto? El hongo, etcétera, reconoce, ¿cierto?, al fármaco y no se muere con esto que uno le está dando para que se muera. Eso es la resistencia. Hoy en día tenemos una gran resistencia antimicrobiana a medicamentos muy comunes. Por ejemplo, en la antigüedad nosotros usábamos amoxicilina para todo, o la penicilina también inyectable, sí, todo se moría con eso. Hoy en día las bacterias ya no se están muriendo en su mayoría con esos fármacos y tenemos que utilizar de mayor generación. ¿Cuáles son los factores que nos llevan a esto? El mal uso, pero a nivel comunitario. Es decir, yo me mediqué con un antibiótico que me dio el médico, me hizo súper bien, se lo recomendé a mi familia, por ejemplo. Y ahí tenemos un factor de crear o generar una resistencia antimicrobiana. Yo me mediqué con un antibiótico que me hizo súper bien y lo guardo porque después cuando me sienta mal, lo vuelvo a usar. Ya, porque me hizo bien, entonces guardo el conchito y después me tomo 1 o 2 pastillitas de esto que me sobró y me mejoro de nuevo. Y ahí tenemos otro factor para favorecer esto de la resistencia antimicrobiana. Bien, ¿y cómo se almacenan los antibióticos en caso de tener alguien que le haya sido recetado naturalmente, ¿no? ¿Cómo se almacenan estos antibióticos? Bueno, los antibióticos dependen mucho de su composición, ¿ya? Hay antibióticos que son vía oral, que son en comprimido, esos se pueden almacenar en condiciones de temperatura ambiente, ojalá siempre en un dormitorio o en una habitación que no guarde mucha humedad, por ejemplo, prohibido que sea en las cocinas, en los baños, porque guardan mucha humedad, y también alejado de la luz solar directa, ¿ya? Las recomendaciones para el almacenamiento de medicamentos que sea siempre temperaturas bajo los 25 grados. Entonces, más o menos, eso podría ser, por ejemplo, al interior de un cajón, por ejemplo, un velador, o dentro de un closet también. Entonces, esas son las condiciones. Hay medicamentos, por ejemplo, como los antibióticos que se tienen que resuspender, como los que son los jarabes para los niños. Esto hay algunos que necesitan refrigeración por los 7 días. ¿Ya? Esto es la duración de un medicamento que esté reconstituido. Esto que generalmente viene el polvo y uno tiene que agregarle agüita o viene con su solvente. Esto necesita ser refrigerado, ¿ya? Y la duración al 7.º día
esto debería ser eliminado. Bien. Ahora, si tengo COVID-19, estoy haciendo la enfermedad, ¿es necesario tomar antibióticos? No, bajo ningún motivo. El COVID-19 es un virus, por lo tanto no se desaparece usando un antibiótico, porque el antibiótico mata las bacterias. Por lo tanto, si usted tiene, o cualquiera tiene COVID, no tiene que tomar antibióticos. El médico no le va a prescribir antibiótico y usted no se tiene que automedicar con un antibiótico. A menos que, producto del COVID-19, hagamos una infección, una sobreinfección. Por ejemplo, una neumonía, una sinusitis, algo más, ¿ya? Que eso pasa porque ya estamos con el virus, entonces producimos quizás más, no sé, moco, me imagino yo, y ahí las bacterias se acumulan y entonces me sobreinfecto. Y ya ahí necesito un antibiótico, pero eso siempre es decisión del profesional tratante. Es decir, hay que acudir al médico y él es al final quien me dice si sabes que necesitas antibiótico o no sabes que esperemos porque esto es viral. Si no mejoras de aquí a tantos días, iniciamos antibiótico. Entonces por ahí que va la recomendación del paracetamol, diclofenaco, ¿está por ahí nomás? Nada más. Claro, lo que pasa es que para tratar un virus, por lo general, se utilizan como las medidas paliativas. Es decir, uno como que usa el fármaco que ayuda con el malestar que produce el virus. Entonces, por ejemplo, si tengo la nariz congestionada, podría tomar quizás una clorfenamina o estos Tapsin, ¿cierto? Que me ayudan con la congestión. Claro, sí. Pero son cosas que están como al alcance de la comunidad y que no necesitan como una receta médica. Porque recordemos que el antibiótico tiene que ser vendido con una receta médica. Bien, ahora, si terminé un tratamiento con antibióticos, ¿verdad? ¿Puedo guardar mi antibiótico para una próxima vez? Se recomienda que no, ya en ningún caso. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser el mismo patógeno que nos va a infectar. Puedo ahora tener, por ejemplo, un patógeno que se aloja en cierta parte, por ejemplo, de la vía respiratoria, y después tener, por ejemplo, un cuadro viral de síntomas parecidos. Y como decía mi colega anteriormente, los cuadros virales no necesitan antibióticos. Entonces, también siempre se recomienda que no traspasen medicamento de una persona a otra, ya que un patógeno que me puede haber estado infectando a mí, puede que no sea el mismo de una persona que yo conozco, de mi familiar, de mi hijo, o de mi abuelita, o de mi mamá, porque aunque los cuadros sean muy similares, tengan síntomas que son parecidos, no quiere decir que sea el mismo patógeno o misma bacteria o mismo virus que esté infectando. Entonces, los tratamientos antibióticos son personales y generalmente vienen ya en su unidad de empaque para poder que alcance para los días justos. ¿Ya? No debería sobrar. O sobrar muy poca cantidad, que eso debería ser desechado al terminar el tratamiento. Bien, vamos a desmitificar un poquitito, ¿ya? Porque mito o realidad, ¿no es cierto? Alguien dijo, comillas, no es necesario terminar con el tratamiento de antibióticos si me siento bien. Mito. Mito, porque los antibióticos, cuando los prescribe el médico, ¿cierto? Están diseñados para hacer su efecto en el tiempo que el médico indica. Es decir, si el médico me dice tiene que tomarse este antibiótico 2 veces al día por 7 días, es porque está estudiado que en ese tiempo la bacteria que nos está enfermando desaparece del cuerpo. Es probable que uno al tercer día de tratamiento se sienta bien, porque al tercer día de tratamiento con antibióticos por lo general alcanzamos como la concentración eficiente y eficaz del medicamento en el cuerpo, por lo tanto las bacterias se regulan en su propagación y nosotros notamos una mejoría. Pero eso no quiere decir que las bacterias se hayan ido del cuerpo. Entonces si nosotros decimos, no, que yo ya me siento bien en el día 4 de tratamiento, dejo de tomarlo, mal. ¿Por qué? Porque la bacteria no fue eliminada completamente. Se va a seguir replicando, nos vamos a volver a enfermar y lo que es peor, y que por eso estamos hoy aquí, esa bacteria va a entender el funcionamiento de este antibiótico y se va a volver resistente a él. Por lo tanto, cuando yo me vuelva a enfermar y me vuelva a enfrentar a este medicamento, ya mi bacteria va a estar resistente al tratamiento y no me va a servir. Y voy a tener que utilizar otro tipo de medicamento. Caramba. ¿Mito o verdad? Si tengo dolor de garganta, al tomar amoxicilina, ¿me sentiré mejor? Mito totalmente.
La amoxicilina es un antibiótico, ¿ya? Es un fármaco con su función principal es erradicar las bacterias que están causando una infección bacteriana en esta parte de la vía respiratoria. No tiene eficacia con respecto a la sintomatología, ¿ya? Y la mayoría de los dolores de garganta son asociados a cuadros virales, por lo cual el antibiótico estaría de más. Como también comentaba Lucía anteriormente, los antibióticos funcionan mucho con el factor sorpresa. ¿Ya? Es como, uno se lo imagina como una batalla, entonces el antibiótico muestra su arma. Entonces, si la bacteria, por ejemplo, sabe que ese antibiótico va a venir con una espada, se va a preparar para resistir ese trabajo con esa batalla con espada. Si nosotros está acostumbrada la bacteria a ver que ese antibiótico va a atacar, por ejemplo, con un arma de fuego, va a saber y se va a preparar frente a eso. Entonces, así funcionan los antibióticos en nuestro cuerpo. Entonces, depende mucho del factor sorpresa. Entonces, si nosotros estamos constantemente con antibióticos en nuestro organismo, las bacterias que generalmente llegan a nuestro cuerpo ya saben cómo defenderse frente a ese fármaco. Entonces, lo que estamos coleccionando es la resistencia. Entonces, si estamos con un cuadro viral y tomamos antibióticos, la bacteria que viene después de eso ya sabe cómo defenderse y va a provocar una infección más grave, más difundida, y quizás no solamente ya sea el dolor de garganta, sino que después se traspase muy fácilmente a una bronquitis bacteriana o a una neumonía, y ya son de manejo ya más complejo. Bien, mito, ¿verdad? Los virus se mueren con los antibióticos. Mito. Los virus se mueren con los antivirales. Ya. Las bacterias se mueren con los antibióticos. Y tal como decía Daniela, los dolores de garganta e incluso alguna sinusitis son de origen viral. Por lo tanto, el llamado también es a esperar una evolución de un virus. Por ejemplo, un virus puede durar ¿cuánto en el cuerpo? Unos 7-10 días. Entonces, si uno se siente enfermo, ¿cierto? Uno, a menos que sea grave la enfermedad, pero si uno ya se siente con el dolorcito de garganta, con los moquitos, no acudir al médico inmediatamente, porque muchos síntomas son confundentes y uno podría recibir antibióticos que no son necesarios en ese momento. Entonces, darle un tiempo al cuerpo también para que defienda. Los virus son autolimitados, entonces ellos llegan, enferman y se van. Las bacterias no, se quedan. Entonces, si uno ve que está resfriado, pero que en vez de ir mejorando, no va mejorando, ahí acudimos al médico y lo más probable es que ahí nos den un antibiótico. Bien, estamos conversando con Lucía Cleveland en esta oportunidad y Daniela Sepúlveda, químicas farmacéuticas del Servicio de Salud de Atacama. Estamos en esto del mito o la verdad. Otro, si los antibióticos están vencidos, ¿igual me sirven? Bueno, todo fármaco que esté vencido es porque ha perdido su potencia. Entonces, nosotros al utilizar un fármaco vencido, lo que estamos haciendo es atacar con armas que no sirven a esa bacteria. Entonces, cualquier fármaco vencido tiene que ser eliminado. Y también la fecha de vencimiento a mí me asegura que ese fármaco no esté contaminado, porque los fármacos también son productos que se pueden contaminar, sobre todo los que son con base acuosa, los que son líquidos, por ejemplo los jarabes, o los colirios, por ejemplo, para los ojos. Estos tienen esta fecha de vencimiento donde a mí me asegura que el producto va a ser estéril todavía. Entonces, si yo tengo un medicamento que está guardado mucho tiempo, finalmente el mismo medicamento puede estar contaminado y me sobreinfecto. Y al final puede agravar mi cuadro en vez de yo tener una mejoría. Por acá me apareció una palabra que es bien de orden médico. Mito o realidad. Si tengo infección urinaria, ¿me puedo tomar un ciprofloxacino? Ciprofloxacino, eso es. La verdad es que no. Si bien es cierto, muchas personas que han ido al médico y tienen infección urinaria les dejan el tratamiento de ciprofloxacino. Eso no quiere decir que todas las infecciones urinarias se traten con ciprofloxacino. De hecho, es más, hoy en día la resistencia antimicrobiana a ciprofloxacino es gigante. Ya hay muchas pacientes que van por infección urinaria, les dejan el tratamiento y no mejoran, porque la mayoría de las bacterias que producen la infección urinaria hoy saben cómo funciona el ciprofloxacino, como decía Daniela recién, por lo tanto son resistentes.
¿ya? Entonces, ¿qué se recomienda y qué se aconseja? Si me enfrento a una infección urinaria, siempre acudir al médico, porque lo que se hace frente a eso es un antibiograma. Aquí nos ponemos más técnicos, y es que nos hacen la muestra de orina, ¿cierto? Para decir qué tenemos, si es bacteria, qué sé yo, y además a esa bacteria la enfrentan a distintos antibióticos y podemos saber cuál es el que efectivamente la va a matar. ¿Ya? No se trabaja a ciegas. Entonces, ese es el llamado. Si estoy con infección urinaria, voy a médico, no me automedico. Es importante también recalcar que en caso de la infección urinaria es importante que los pacientes se tomen el urocultivo, ya no solamente el examen de orina, porque el examen de orina me permite saber si hay o no infección, pero no me indica cuál es el patógeno, cuál es la bacteria que está ahí y también cuál es su grado de resistencia. Esa respuesta a mí me la da el examen de urocultivo. Entonces es importante que ese examen también, muchas pacientes a veces no se lo toman, pero es importante que se lo tomen porque permite dar el mejor tratamiento para la bacteria que está causando esa infección urinaria. Bien. Lo otro, mito o verdad, si un familiar tiene el mismo cuadro o enfermedad que yo, ¿podemos tomar lo mismo? No, bajo ningún motivo. La idea es que siempre todo tratamiento antibiótico sea supervisado por un profesional prescriptor, es decir, un médico, ¿ya? O un dentista en el caso que sea una infección de tipo odontológica. ¿Por qué no? Porque como comentábamos anteriormente, hay cuadros que son muy parecidos, pero no precisamente es la misma bacteria, el mismo patógeno el que está causando esa infección. Por lo cual hay que descartar cuál es el patógeno que está causando la infección mediante todo el cuadro clínico. Y eso generalmente lo manejan los médicos, ¿ya? Ven los diferentes síntomas, si ha tenido fiebre, si no ha tenido fiebre, en caso de infecciones respiratorias, cómo andan las secreciones a nivel bronquial, también el malestar general, todos esos síntomas y signos que tiene el paciente permiten escoger cuál va a ser el mejor tratamiento, ¿ya? Por eso no es importante que no recomienden antibióticos. También hoy en día tenemos una alta tasa de personas que son alérgicas a ciertos fármacos, por ejemplo a las penicilinas, a la amoxicilina. Entonces nosotros al recomendar un medicamento no sabemos si esa persona va a reaccionar con un cuadro, por ejemplo, de anafilaxia, de alergia, y finalmente causarle otro cuadro aún más complejo, como sería un cuadro de alergia por antibiótico, que se maneja con otros fármacos que son aún más complejos que si hubiera ido, por ejemplo, al médico y le habría implantado un tratamiento antibiótico que sí le corresponde. Bien. Lucía, Daniela, para cerrar, ¿cuáles serían las recomendaciones generales entonces hacia la población en este sentido? Recomendaciones hay muchas. Nosotros podemos hacer mucho hoy para prevenir este avance de la resistencia. Como primera instancia, no a la automedicación. Lo primero. No tomar el antibiótico porque sí, porque lo tengo guardado o porque me hizo bien, lo voy a volver a comprar. Y no tomar tampoco, no recomendar, ya lo que hablábamos recién. Y como segunda, y después le doy el pase a mi colega, comprar los medicamentos prescritos, ¿cierto?, por un profesional en lugares establecidos. Evitar, ¿cierto?, la compra en la feria, por ejemplo, o en lugares que no sean farmacias habilitadas. Es como principio. También otras medidas sanitarias, por ejemplo, el correcto lavado de manos, el manejo del correcto alimento, de marisco, de fruta, de verduras que pueden venir contaminadas con patógenos, también saneamiento correcto del hogar. Es muy importante también tener todo el calendario de vacunación al día, porque las vacunas trabajan con enfermedades virales, pero muchas de estas también se sobreinfectan con bacterias, como decía Lucía, en el caso del COVID. Entonces también nosotros manteniendo controlados los cuadros virales podemos nosotros también evitar casos de infecciones por bacterias multiresistentes. No sé qué otra cosa. Básicamente eso. Muy bien, de verdad que
Le quiero agradecer en nombre de la gente que sintoniza Maray Radio, que hayan venido a nuestros estudios, a quienes nos han seguido a través de la transmisión Facebook Live, vía streaming también en nuestras plataformas, esta conversación, porque de verdad que es necesario, absolutamente necesario para educar a la gente de esta forma. Y con esto cumplimos también nosotros uno de nuestros roles, que es llevar educación a la gente desde el punto de vista de la medicina, ustedes que son químicas, así que mejor tenerlas acá. Así que esperemos conversar en una nueva oportunidad. Que les vaya muy bien. Muy agradecida. Muchas gracias por este espacio. Bien, hemos conversado en esta oportunidad a través de Maray Radio con Lucía Cleveland y Daniela Sepúlveda, químicas farmacéuticas del Servicio de Salud Atacama, a través de Maray Radio.